Esa es la primera pregunta que nos surge. ¿Será que la ira no es mala? ¿Por qué Dios se aira? Hay que entender que Dios nos hizo a nosotros seres emocionales y sentimentales, porque de hecho para Dios las emociones y los sentimientos no son malos, son necesarios. El problema es cuando las emociones y los... ¿Cuántos aquí tienen emociones y sentimientos? El problema es cuando las emociones y los sentimientos te gobiernan y me gobiernan. Es decir, Dios quiere que nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Si usted no se entristeciera, nunca se alegraría, porque la alegría es producto de estar en un bajón y luego estar en un pico. Es decir, si todo el tiempo nuestra vida fuese plana, nunca habría nada emocionante. La razón por la que usted se emociona cuando le pagan el salario es porque se le estaba acabando el salario anterior. Si a usted le pagaran el salario y no se le acabara, pues usted no se emocionaría cuando el jefe le va a volver a pagar. Entonces tiene que irse acabando algo para que cuando surja algo nuevo usted se alegre, se aliente. De la misma manera, si nunca hay problemas, tampoco hay alegría de que el problema se solucionó. ¿Cierto? Cuando usted tiene mucha hambre y come, se alegra. ¿Cierto? Pero cuando usted está lleno, abarrotado, con esa sensación de llenura y le ofrecen el mejor plato más exquisito que usted siempre quería comer, pero preciso se lo muestran y se lo ofrecen cuando usted está lleno, ya no genera ninguna sensación de bienestar. Entonces las emociones y los sentimientos son necesarios, y en Dios hay emociones y sentimientos, pero Él no es gobernado por ellos, sino que Él gobierna eso. Usted va a encontrar en la escritura que Dios se airó contra fulano o contra un pueblo. También va a encontrar en la escritura que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿cómo es el nombre? Espíritu Santo. O sea, en su mismo nombre está la santidad, y aún así dice que se enojó contra ellos en una parte de la escritura. Su espíritu se enojó contra ellos. Entonces, como tal, la ira no es pecado. El otro día les dije que hay un versículo que dice: airaos, pero no pequéis. De hecho, escuché en estos días a alguien que dijo, inclusive aparece en un imperativo, o sea, incluso como si le estuviera diciendo: aírese, pero no peque. Airaos, pero no pequéis, porque es necesario que cuando usted se vea... ¿A cuántos les ha pasado que usted comienza a mirar y mira su billetera? La billetera pelada, decimos aquí en Colombia. Mira la cuenta bancaria, pelada. Mira el Nequi, pelado. Y va y mira la alacena y pelado. Y usted tiene varias opciones, pero una de las opciones mejor o que mejor debería darse en una persona que ve ese panorama es que se enoje, no contra Dios, sino contra la situación. ¿Y qué va a hacer esa persona? Yo no puedo dejar que mi casa esté así, que no haya comida, que no haya nada, no haya para pagar el arriendo. Y ese enojo le da a usted como cierta adrenalina, empuje para salir a trabajar. Yo no sé si estoy hablando con gente que son... Todos ustedes se ven como ángeles y parece que eso no le pasara a ninguno de ustedes. Uy, puras deudas y nada. Entonces eso le da una adrenalina, un empuje, un arranque. Entonces la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no se vaya a dormir así, sino que tiene que arreglar la situación. Dios también. ¿Cómo funciona la ira de Dios? Cuando Dios se aira, puede hacer muchas cosas. Diga conmigo: Dios puede hacer muchas cosas. O sea que si Dios se aira contra usted o contra mí, Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Cuántos creen que Él es todopoderoso para hacer lo que Él quiera? Sin embargo, muchas veces no lo hace. A veces con todo y que tiene ira, no hace nada, solamente
así como usted conoce a esa gente que cuando están muy enojados no gritan, no, solamente van y se encierran, no hablan, solo van y se encierran. Así muchas veces Dios solamente esconde su rostro de nosotros. Y a usted le empiezan a pasar un montón de cosas y usted dice, ay no, eso es porque Dios está irado conmigo. Y Dios desde allá dice, y no le he hecho nada, solamente me quité. ¿Sí me explico? Con el solo hecho de que Dios se quite, las cosas son distintas. Es muy distinto un niño de 2 años caminando con sus padres a un niño de 2 años caminando solo en un barrio. Es el mismo niño, pero solo es una cosa, acompañado es otra cosa. El enemigo de nuestras almas, el diablo, él quiere que nosotros provoquemos a Dios a ira. ¿Para qué? Para que Dios en su enojo diga, mejor me quito de aquí porque si me quedo aquí lo acabo. Entonces, cuando Dios se quita por nuestro bien, escuche esto, Dios se quita por nuestro bien porque Él es tan santo, tan grande, que si se queda ahí podría hacernos algo. Entonces muchas veces el enemigo lo que quiere es que encontrarnos solitos para él dar un ataque. Amén. Salmos capítulo 30, versículo 5. Vamos a correr. Salmos 35 dice, porque un momento será su ira. No dice todo el mes, no dice dice un momento. Pero un momento no es un tiempo específico, depende en comparación con. Pero dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Versículo 6 dice, en mi prosperidad dije yo, está hablando el salmista, no seré jamás conmovido. Mi familia estará perfecta. Mi negocio nunca quebrará. En mi prosperidad dije, jamás seré conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte y tengo la bendición de Dios. Pero luego al final dice, escondiste tu rostro, fui turbado. Fíjese cómo el versículo 5 habla de la ira de Dios por un momento, y en el versículo 6 habla de esconder su rostro y que nosotros quedemos turbados. Ahora vamos a ir a la carne del mensaje. Segundo libro de Samuel 24. Segundo libro de Samuel capítulo 24 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos, o sea, contra Israel. Segundo libro de Samuel capítulo 24, versículo 1. E incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Volvió a encenderse. O sea que los de Israel a cada rato hacían que la ira de Jehová se encendiera. Espero que nosotros no seamos esos, que a toda hora estemos haciendo que Dios diga, ay, pero este muchachito. Pero hay algo muy curioso. Ahora vamos a Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces aquí es que viene la gran pregunta que me han hecho muchas veces, hermano, ¿cómo así? Es que en el segundo libro de Reyes cuenta una historia y esa misma historia la vuelve a contar en Primera de Crónicas, pero en uno de los recuentos dice que Jehová se enojó con Israel y por eso incitó a David. Y en Primera de Crónicas
dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Entonces alguien me dijo, al fin, ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue Satanás? ¿Cuántos les queda esa curiosidad? El primer pasaje que leímos nos da a entender que Dios se había ya enojado con Israel. Pero luego en Primera de Crónicas dice que el que se levantó contra Israel fue Satanás. Entonces yo entendí que Dios se enojó, pero Dios mismo no fue a incitar al pecado. Porque la Biblia ya especifica que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Entonces lo que pasó fue que Dios se enojó con Israel, pero el trabajo sucio siempre lo tendrá que hacer ¿quién? Satanás, porque el limpio hace lo limpio y el sucio hace lo sucio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dios se enoja con Israel, Dios esconde su rostro de ellos y deja que Satanás vaya y haga el trabajo sucio de incitación, de tentación, de hacer que el rey David censara al pueblo. Ahora, más de uno se pregunta, ¿y qué pecado tenía censar al pueblo? Si yo aquí en Colombia, ¿cuántos han estado en censos? ¿Cierto? Que pasan por su casa y le preguntan cuántos viven en esta casa, cuánto gana la persona que maneja las finanzas, bueno, le preguntan cuántos televisores hay en la casa. Bueno, hacen todo una investigación para tener un reporte de cuántos ciudadanos tiene el país. Se considera que más o menos vamos llegando a los 50 millones de habitantes aquí en Colombia. Y eso lo realizan a través de un censo, pero hoy en día tenemos redes, tenemos internet y tenemos tantos medios por los cuales ayudar a hacer un censo. En la época que Jesús iba a nacer también dice que se realizó un censo y por eso es que María y José tuvieron que ir a Belén aunque estaban viviendo en otro lado. ¿Por qué? Porque se iba a realizar un censo y como no había internet en esa época, había que ir al lugar donde usted había nacido para poder realizar el censo. Si usted se quedaba en otro lado donde usted no había nacido, se perdía el censo y las cuentas quedaban incompletas. En este caso, David tenía una guerra o se aproximaba una guerra y él decidió censar al pueblo. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que en la Biblia ya se había establecido cómo se debía realizar un censo. O sea, había un protocolo para realizar un censo ordenado por Dios. Dios fue el que estableció ese protocolo. Y David decidió que iban a hacer el censo sin cumplir el protocolo de Dios. Vamos a ver cuál era el protocolo. Éxodo capítulo 30, versículo 11. Esto aparece desde la época de Moisés. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Como cuando secuestran a alguien, ¿cierto? Secuestran a alguien y ¿qué pide el secuestrador? Mándeme el rescate. ¿Qué es el rescate? Dinero que paga por la vida del que está secuestrado. En este caso, cuando en Israel se realizaba un censo, de acuerdo a como Dios decía, si yo contaba, hay 23 personas, tenían que pagar el rescate por cada persona. Entonces dice, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. O sea, tienen que dar la misma ofrenda tanto el rico como el pobre. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas.
Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces aquí ya comenzamos a ver que todo comenzó mal, porque si usted va allá donde David mandó a hacer el censo, en Primera de Crónicas 21, versículo 2, dice: y David el rey le dijo al general Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, o sea, desde Riohacha hasta el Amazonas, o sea, desde una punta del país hasta la otra punta del país, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y el general Joab dijo: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor el rey esto? Que será para pecado a Israel. O sea, el general Joab inmediatamente le está diciendo a su rey que eso va a ser un problema. Le avisaron. ¿Cuántos saben que muchas veces nosotros vamos a cometer un error y nos avisan? ¿O seré yo el único? Usted va a tomar una mala decisión y siempre Dios permite que se le acerque a alguien y le diga: mi hijo, ¿sí será que debe hacer esto? Y usted dice: sí, sí, sí. Y le dicen: pero es que acuérdese que esto. Y no, eso no pasa nada. David toma una mala decisión, le dice a otro que vaya y ejecute, y el otro le dice: ¿para qué va a hacer eso? Si todos los que están en el país son parte suya, y esto va a ser para pecado a Israel. Pero dice el versículo 4: mas la orden del rey pudo más que Joab. ¿Cómo puede hacer el general para doblegar la decisión del rey? Le tocó cumplir. Entonces a Joab le correspondió agarrar un caballo y ponerse a andar por el país a hacer el censo, porque no había internet. Por tanto, Joab recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y le dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, o sea, gente que podía pelear. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín. Los hijos de Benjamín son otra tribu, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea, Joab el general sintió que lo estaban mandando a hacer algo que no era bueno, y fue y lo hizo, pero de mala gana, al punto que ni siquiera terminó de contar a una tribu. La tribu de Benjamín no la incluyó, porque él dijo: es que esto no me parece bien. Dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, o sea, de mí, porque he hecho muy locamente. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos hecho cosas que después decimos: eso fue una locura? ¿Yo por qué hice eso? Y hay tantas cosas que las tomamos o que hacemos bajo una emoción o un sentimiento. Por eso es que hay muertos hoy en día que un familiar, en medio de profundo dolor, angustia, ira, vio una cosa que le desagradó demasiado y sacó su mano o un arma, lo mató, y después de que ya está el muerto ahí, entonces dicen: ay, Dios mío, no, lo maté, y empiezan a tratar de resucitar al que ellos mismos acaban de matar, porque nos dejamos llevar por locuras. Él dice: locamente he hecho. Pero la Biblia nos aconseja, nos recomienda que seamos sobrios. La sobriedad es contraria a la borrachera. Cuando usted está borracho, no puede conducir. ¿Por qué no puede conducir? Porque se supone que usted va a tener sus sentidos alterados. Lo que es recto lo va a ver curvo, lo que es curvo lo va a ver recto, lo que está cerquita lo ve más lejos.
Entonces la Biblia nos recomienda sobriedad, no la locura. Ahora bien, cuando ya David reconoce que ha pecado y que ha hecho locamente y le dice a Dios, perdona mi iniquidad, en el versículo 9 de Primera de Crónicas 21, versículo 9, dice: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo. ¿Qué es el vidente? Es un profeta que tenía visiones. Qué bueno es que haya visión de Dios. Cuando cometemos errores es necesario poder ver hacia dónde vamos, cómo hacemos para enmendar o arreglar el problema que se ha generado. El profeta Gad, el vidente, le dijo, o Dios le dice al profeta: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Diga conmigo: 3 cosas. Ya cometí un error, ahora tienes 3 opciones. Imagínese, cuando venga el profeta y le diga a usted, Dios le dice que le propone 3 cosas, tiene que escoger. Y usted dice: ay, ¿ahora qué escojo? Complicado, ¿cierto? Escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre. Feo, ¿cierto? ¿Usted escogería 3 años de hambre? Pero acuérdese que no es solamente 3 años de hambre para David. Está hablando de hambruna para todo el país y usted es el presidente. Así que si las cosas van mal, todo el mundo va a decir: ese presidente que tenemos, mire, hambre 3 años. Escoge 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado. ¿A cuánto le gustaría por 3 meses perder todos los negocios que tiene en su empresita? Me toca aguantar este trimestre porque Dios me ofreció 3 meses de derrotas. ¿Cuál fue el otro ofrecimiento? 3 meses de derrota delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová. ¿Qué prefiere? 3 años de hambre, 3 meses de derrotas de sus adversarios, o 3 días de espada, pero la de Dios. Usted dice: uy, pero es que Dios, bueno, la espada de Dios. Pero ¿qué escogería usted? Y él le explica cuál es la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. O sea, Dios le está diciendo: mi espada va a ser manifestada en que voy a traer una peste a la tierra. Solamente van a ser 3 días. Pero es la espada de Jehová, así que va a ser sobrenatural. ¿A cuántos le gusta el obrar sobrenatural de Dios? Pero no nos gusta cuando es una peste, ¿cierto? Esa peste era un obrar sobrenatural de Dios. Porque es que a veces pensamos que el obrar sobrenatural de Dios es solamente lo que me gusta, lo que se ve bonito, lo que todos queremos que se manifieste. Pero a veces el obrar sobrenatural de Dios puede ser una tragedia. Hay cosas que pasan en naciones, en pueblos y en ciudades que muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿pero por qué? Y no nos damos cuenta que esas cosas pueden ser el obrar sobrenatural de Dios. Que en medio de la aflicción y de la angustia y de cosas que se ven tan feas como una peste, en medio de eso puede estar Dios haciendo algo. Porque inclusive en el mundo secular hablan de un reseteo, o sea, hablan de que a veces cuando todo está mal hay que boicotear todo, voltear las mesas, destruir todo para volver a empezar de cero. Hay platos que usted se pone a cocinarlos. Usted empieza a preparar y tiene la receta y le dicen: bueno, échele esto, échele un poquito, y de repente usted le iba a echar con el salero y se le cae la tapa del salero. ¿Y qué pasa? Le riega toda la sal. Y hay platos que usted los puede arreglar. ¿Cuántos han arreglado un plato? Que usted va y busca en internet y le dice: no, mire, esto usted lo puede arreglar. Echan, por ejemplo, se le ahumó el arroz.
Se le ahumó el arroz, entonces le dicen, vaya y compre pan, echa el pan encima del arroz y el pan se va a absorber. Algunos me están mirando como si fuera algo. Ya vi que varios se han comido el arroz así ahumado, ya no hubo solución. Usted le pone pan encima al arroz y el pan se absorbe el sabor ahumado que tenía el arroz y queda más pasable. Hay algunos que están diciendo, ¡ay, qué buen dato! Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que usted las puede arreglar así como estamos arreglando el arroz ahumado. Pero hay otras cosas que ¿qué le toca hacer a usted? Recuerdo recién casados con mi esposa, compramos unas alitas para preparar en casa y cuando salió eso negro, negro, totalmente negro, era incomible. Nos pudimos reír y nos quedó para el recuerdo. Hay cosas que simplemente toca empezar de cero, así sea un arroz con huevo, pero toca empezar de nuevo. Y por eso es que Dios muchas veces permite desastres, angustias, porque si no fuera así, no reseteamos. Si no fuera así, no comenzamos de nuevo. Si no fuera así, nosotros no arreglábamos la situación. Por eso la próxima vez que tú veas un desastre, una situación que tú no entiendas por qué la gente tiene que sufrir eso, tienes que mirar que puede estar el obrar sobrenatural de Dios. Y que posterior a eso vienen milagros, maravillas y cosas maravillosas que Dios quiere hacer en ese lugar. Que duele, sí duele. Que no entendemos, sí no lo entendemos. Pero Dios sabe todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Dios sabe todas las cosas. Entonces Él dice, peste y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha... El vidente Gad le dice, digan, piense bien de las tres cosas que le dije. O sea, el profeta le dice, piense de las tres. ¿Qué quiere? Escoger de las tres y dígame, porque yo tengo que ir a darle respuesta a Dios. O sea, ahí está un profeta involucrado frente al rey y le está poniendo tres opciones y el rey le va a escoger una y luego él se va a devolver y no puede después, ay no, mande un mensajero, dígale que no, que el de los 3 días no, que me arrepentí, que mejor escoja al otro, no. Ya lo que fue, lo que se escogió, eso es lo que va. Entonces David le dijo al profeta Gad, estoy en grande angustia, pero ¿sabe qué? Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de hombres. A mí me pareció sorprendente esto, porque cualquiera diría, no, pues comparado con los hombres Dios me puede acabar. Pero Dios tenía David tenía un concepto de Dios que usted y yo debemos aprender de David. O sea, David dice, sí, yo sé que Dios me puede acabar, pero caiga yo en las manos de Dios, porque Dios es bueno. Eso es lo que está diciendo David. Aunque Dios esté enojado, Dios es bueno. Y esa es la premisa que todos nosotros debemos tener. Cuando se le explote la goma o la llanta del carro, o se le pincha el carro, decimos aquí en Colombia, o cuando le pase algo, que usted salió de su casa y luego se dio cuenta que no sacó las llaves y que ahora le toca llamar a un cerrajero. Todas esas cosas que uno empieza a preguntarse ¿por qué? Porque acuérdese, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Porque sus misericordias son muchas en extremo. Ahora, otra cosa que yo entiendo es que David dice, si caigo en las manos de Dios, la solución vendrá de Dios. David es consciente de eso. Entonces, Dios en efecto envió una peste a Israel, aparece en el versículo 14. Y murieron de Israel 70,000 hombres. Bastante, ¿cierto? Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya,
detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Esto, preste la atención, la era de Ornán Jebuseo. Jebuseo significa que él era de Jebús. Ornán era el nombre y la era qué clase de terreno tenía él o para qué utilizaba su finca. Alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano. O sea, Dios había dicho detén. ¿Se acuerda que el ángel estaba matando? Dios dijo detente, pero el ángel se quedó con la espada desnuda. Usted ve 70,000 muertos. Usted es el rey, ve que ya hay 70,000 muertos. Dios le dice al ángel que detenga su mano, pero el ángel se queda encima, entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda. Y usted ve eso. ¿Usted qué piensa? Está tomando un break, un descansito, y ahorita va a seguir, ¿cierto? Usted se sigue preocupando. ¿En qué verso quedamos? Verso 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel que estaba entre el cielo. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, una tela especial. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? David está echándose la culpa. Pregunta: ¿por qué David hizo eso de contar? Porque Dios ya estaba enojado con Israel. Entonces David se está echando la culpa, pero la pregunta es: ¿de verdad David tenía toda la culpa? ¿O el error de David es consecuencia del error de Israel? Porque ya Israel hizo enojar a su Dios. Entonces, a veces no entendemos que el error de los presidentes no es solamente de los presidentes. A veces el error de los presidentes es porque Dios ya está enojado con el país. Ay, ay, ay. Hay gente que dice amén y hay otros que dicen ay, ay, ay. Porque muchas veces los errores que están teniendo los que nos gobiernan son un castigo que Dios está permitiendo a los que estamos bajo ese gobernante. Entonces es fácil ver la culpa solo en el que está arriba y no ver que desde abajo hemos provocado a Dios. Bueno, me voy a salir de ahí porque si no la gente va a pensar que estoy hablando de política. Gloria a Dios. David se echa la culpa. Yo mismo soy el que pequé, dice, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, dice David, ¿qué han hecho? Dice David: Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad. ¿A quién le hablaba el ángel y a quién le hablaba Jehová? Le hablaba era al vidente. Y yo imagino a Gad, el profeta, cada rato viniendo donde David: David, oiga, acabé de tener una visión y vi que el ángel dijo que vaya usted y que haga esto y que lo otro. Y David tenía la fe para creer que Dios sí le estaba hablando al vidente. Gloria a Dios. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Ahora hay un problema. En la era de Ornán Jebuseo, encima de esa finca, está el ángel con la espada desenvainada. Ahí está el ángel y le manda a decir a través del profeta: David, salga del palacio bonito y venga a donde está el ángel con la espada. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa? No quiero ir. Yo como que no quiero ir. ¿Qué tal que saque la espada y me pase algo? Pero David fue. Eso significa que tenemos que enfrentar las situaciones. Porque él mismo dijo: yo soy el que pequé. Entonces ahora tenemos que enfrentarnos a la situación. Dice: entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Jehová, y volviéndose Ornán es el dueño de la finca, vio al ángel
por lo que se escondieron 4 hijos suyos. Imagínense, ¿daba miedo o no daba miedo? Y Ornán trillaba el trigo. Eso es otro dato importante. Ornán, el jebuseo, tenía una era y él trillaba el trigo. Versículo 21. Y viniendo David el rey a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey. ¿Tendría miedo o no tendría miedo? Que ni le importa, agarre esa finca ya. Usted diría: no, es el rey tiene platica. Que el rey me la pague a precio real. Él no le importaba la plata. ¿Sabe por qué no le importaba la plata? Los hijos de él estaban escondidos. El ángel tenía la espada ahí encima. Hay un momento donde la plata no importa. No importa que me quiten la finca, que se la lleve ya, yo me voy de acá. Pero ¿qué le dice? Dice: Ornán respondió: tómala para ti, haga mi señor lo que bien le parezca. Y aún los bueyes le dejo el ganado. Daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, ese es el versículo 24: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, 600 monedas de oro, pongámoslo así. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego. Esto yo nunca lo había visto. ¿Quién es el profeta de fuego? Otra vez, ¿quién es el profeta de fuego? Elías, ¿cierto? Y todo el mundo piensa que solamente fue Elías el que oró y fuego cayó. Pero después me puse a investigar y encontré que cuando Salomón estaba dedicando el templo de Jehová, hizo una oración y también fuego cayó. Y eso fue antes que Elías. Y yo pensaba: ok, solamente 2 personas han orado y fuego ha caído. Resulta que vengo y el papá de Salomón, que es David, también. Porque aquí, como dice, e invocó a Jehová cuando hizo el holocausto, quien le respondió o sea, cayó fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y todos queremos: hermano, yo quiero que caiga el fuego, hermano, yo quiero ver que caiga fuego. Y no nos damos cuenta que casi todas las ocasiones donde ha caído fuego ha sido en medio de crisis. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. O sea, ya cuando la guarda uno dice: ¿cierto? Pero, o sea, primero estaba andando, luego se quedó quieto, luego la guardó. Pero yo todavía necesito que se vaya. Más o menos en el año 1004 antes de Cristo fue que David conquistó la ciudad antigua de Jerusalén, que era una ciudad jebusea. O sea, antes no se llamaba Jerusalén. En la época que él la conquistó se llamaba Jebús. Luego de que él la conquista, le pone como nombre la ciudad de David, o lo que muchos llaman incluso más adelante Sión. Dice que él tomó la fortaleza inexpugnable de Sión. O sea, en la ciudad de Jebús vivía un pueblo que se llamaban los jebuseos. Y ellos tenían una, ¿cómo se llama eso? Una fortaleza, como unas murallas que rodeaban a Jebús. Y dice la historia que por 3000 años casi estuvieron en esa ciudad y la gente trataba de ingresar, de conquistarlos y nunca podían, y por eso le llaman la fortaleza inexpugnable de Sión. O sea, nadie era capaz de derrotarlos porque tenían una gran muralla, fortaleza. Pero David sí se les metió a los jebuseos. ¿Cómo hizo David?
porque él ofreció, el que se meta lo voy a premiar con esto y esto y esto. Y dice la escritura que unos de sus hombres se metieron por el acueducto, o sea, por las canales del agua y alcantarillas y todo eso, se metieron por el sistema y conquistaron la ciudad de Jebús. Entonces, después de eso, esa ciudad se llama Jerusalén, Sión, sobre todo la parte de la fortaleza se llamó Sión, ciudad de David. Y a causa de eso quedaron jebuseos viviendo en Israel. ¿Cómo era? ¿De dónde era el hombre dueño de la finca? Ahí dice Ornán Jebuseo. Él era de ahí. Ahora, ¿qué más encontramos? En el versículo 28, Primera de Crónicas 21-28. Viendo David que Jehová había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban en otro lugar que se llamaba Gabaón. ¿Se acuerda? Pero David no pudo ir hasta Gabaón allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. O sea, David le dio miedo ir hasta donde estaba el arca. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios. Y aquí, eso es capítulo 22, versículo 1. Vamos a Primera de Crónicas 22:1, el siguiente capítulo. 22:1 de Primera de Crónicas. Dice David: aquí en este lugar estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. O sea, a causa de lo que sucedió, de esa tragedia, fue que David escogió el lugar donde se iba a construir el templo de Dios. O sea, póngase en el lugar de David. Nosotros aquí estamos orando para que Dios saque a la luz la propiedad que Él nos va a dar, ¿cierto? Y algunos de ustedes piensan: ¿estará aquí en Gómez Niño, en este barrio? ¿O estará en el centro? ¿O estará en Cabecera? ¿O dónde será la propiedad que Dios tiene para nosotros construir casa? Y uno piensa: bueno, ¿cómo la escogeremos? ¿Cómo escogeremos el sector? Pues aquí dice cómo fue que lo escogieron en el caso de ellos. ¿Sabe cómo lo escogieron? Porque Dios puso un ángel con una espada encima de una finca. O sea, uno nunca se imagina que esas cosas serán determinadas a través de dificultades, a través de pestes, a través de cosas que no entendemos. Siempre pensamos que va a ser Tin Marín de Doping Way. En inglés es mini, ¿cómo es que es? Mini, yo no me lo sé bien. Pero pensamos que las cosas son así al azar. No, hay un plan de Dios. Ese lugar de la era de Ornán Jebuseo estaba en un monte. Diga conmigo: en un monte. ¿Cómo se llamaba ese monte? Moriah. Diga conmigo: monte Moriah. Si usted va a Génesis capítulo 22, ¿cuántos me pueden acompañar a Génesis 22? Voy llegando a la conclusión de esto. Génesis 22, estamos hablando de cientos de años atrás. Versículo 1, Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Diga conmigo: tierra de Moriah. No dice monte de Moriah, dice tierra de Moriah. Quiere decir que en la época de Abraham todavía no se había definido específicamente como un monte específico que se llamara Moriah, pero sí había un territorio, una tierra de Moriah. Y le dice: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Diga conmigo, al tercer día. Qué curioso. ¿Cuál fue la opción que escogió David cientos de años después? ¿3 años, 3 meses o 3 días? Y al cabo del tercer día, David subió, ¿se acuerda? A la era de Ornán Jebuseo, que quedaba en un monte que pertenecía a la cadena montañosa de la tierra de Moriah. ¿Casualidad? Había algo en ese lugar. Entonces, quiere decir que en el mismo lugar donde Abraham fue a ofrecer a Isaac, en ese mismo lugar, David compra esa finca, en ese terreno, en ese monte, para construir casa a Dios, donde iban a ofrecer los sacrificios de los corderos que iban a representar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llama Jesucristo. Que Isaac también representa al sacrificio que el Padre, amándonos a nosotros, dio a su Hijo unigénito en el mismo monte. Gloria a Dios. Ahora, ¿se acuerda que les dije que la propiedad de Ornán Jebuseo era una era? La labor principal de la era es trillar o la trilla, que es romper las espigas para separar el grano de la paja y la cáscara. Si usted va conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23, y ya estamos terminando. Evangelio de Juan 12, 23 dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, un poquito más adelante dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de qué no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y cuántos creen que llevó mucho fruto la muerte de Jesús? Usted y yo somos fruto de la muerte de Jesús. Y Él mismo se pone así. Él dice que Él es ese grano de trigo que cae a la tierra y muere. ¿Y cómo es que se siembra? Usted tira la semilla y la tapa con tierra. Jesús iba a pasar 3 días y 3 noches. O sea, fíjese cómo todo lo que la Biblia habla tiene una conexión. Y cuando yo seguí estudiando eso, me di cuenta. ¿Cuántos saben dónde fue crucificado Jesús? En el Gólgota, o que traducido también se le llama el Calvario, que significa el monte de la calavera. Entonces me metí a buscar fotos, mapas, y me di cuenta que Jesús es crucificado en la parte más al norte de la misma cadena montañosa, en el Calvario, en la misma región del Moriah. Jesús derramó su sangre. ¿No le parece a usted impresionante? Miles de años después hay una conexión entre Abraham sacrificando a Isaac, entre David construyendo la casa de Dios donde van a sacrificar los animalitos representando al Mesías, y luego a Jesús mismo siendo crucificado en la misma cadena montañosa, en la misma región del Moriah, más al norte, más arriba de la construcción del templo, porque Él es más alto y su sacrificio está por encima de todos los sacrificios anteriores. Todo esto nació de su ira a su redención, porque por un momento será su ira. Diga conmigo, por un momento. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría.
había peste, había destrucción, había un ángel con una espada, pero de ahí surgiría un templo y un holocausto y unos sacrificios. Hay situaciones que suceden donde el ser humano se pregunta: ¿por qué parece que la ira de Dios se desató contra mí, contra este o aquel país o ciudad? Pero no logramos entender que si no hubiese habido manifestación de ira en Israel, no hubiese habido la revelación del Moriah para David, Salomón y todo Israel. Sin la ira de Dios a veces no obtenemos revelación y entendimiento de lo que necesitamos para salvarnos. Vamos a estar en pie. Aleluya. Hay personas en este lugar que han estado preguntándole al Señor: ¿por qué parece que estás airado conmigo? ¿Por qué parece, Señor, que estás lejos de mí, como que escondiste tu rostro de mí? Pero en esta maravillosa mañana el Señor nos está hablando a través de su palabra, que si no fuese porque hubo una manifestación de su ira, tú estarías relajado, tú estarías por allá, quizás pensando en otras cosas. Pero como ahora sientes que el rostro del Señor está lejos de ti, ahora como te sientes lejos, entonces estás corriendo a buscar solución y ayuda. Pero no será para siempre su ira. No será para siempre su ira. Levantamos nuestras manos a ti, oh Dios. Y aunque muchas veces te hemos provocado a ira, oh Señor, gracias porque nos corriges. Gracias porque nos disciplinas. Gracias porque nos enseñas el camino correcto cuando nosotros estamos desviándonos. Gracias, Señor, por las personas que vinieron en esta mañana a este lugar y los que se han conectado aún en otros lugares, Señor, sabiendo que necesitan una intervención tuya. En esta mañana, Señor, yo reprendo toda obra de las tinieblas y proclamo que aún en medio de las circunstancias difíciles, todo esto redundará para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Así que, Señor, si hemos pecado, si hemos fallado, si nos hemos apartado y por esa causa estamos viviendo consecuencias en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestra ciudad, quizás en el país, te pedimos perdón. Te pedimos que nos limpies, te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos ayudes a reivindicarnos, a retomar el camino. Y si es necesario, Señor, que hagas el reseteo, haz el reseteo en nuestra vida. Te quiero dar gracias, Señor, por la grande y maravillosa obra que comenzaste a hacer en Venezuela y que lo seguirás haciendo. A pesar de la angustia, la dificultad, la tribulación y lo que esté viviendo esa nación, te doy gracias porque hay un resurgir. Te doy gracias porque vuelves a levantar esa nación y vuelves a levantar a muchos que se habían apartado de tu evangelio. Los acercas de vuelta a ti. Me robó Socotamanay. Gracias, Señor, porque hay personas que se van a apartar de la idolatría, de la hechicería, de sus ídolos. Gracias, Señor, porque en medio de tu disciplina, en medio de tu castigo, Señor, muchos nos volveremos a ti. Aleluya. Gracias porque aunque todo se vea mal, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel. Ninguno de nosotros somos merecedores de tanta gracia, de tanta bondad.
Gracias por el sacrificio de mi Señor Jesucristo en esa cruz. Gracias, Señor, porque Él tomó el lugar de Isaac. Gracias porque Él tomó el lugar de los corderos del templo en el monte Moriah. Y murió más al norte, más elevado, más arriba, porque su sacrificio es superior, mediante el cual podemos ser salvos. Te damos toda gloria y toda honra a ti por la muerte de Cristo en nuestro lugar. Y te damos gracias por todas las maravillas, los milagros e intervenciones sobrenaturales, sean vistos quizás como positivos o negativos. Quizás yo no lo sé, pero sé que tú estás obrando de manera poderosa en nosotros, y glorificándote en aquel que quizás en estos días perdió el trabajo. Te estás glorificando en aquel que quizás en estos días le dieron un diagnóstico. Te estás glorificando en aquel que está teniendo problemas familiares. Te estás glorificando en medio de las circunstancias que no entendemos, y estás rompiendo cadenas, estás desbaratando yugos, estás permitiendo que nosotros reaccionemos. Y harás algo mayor, mejor. De la crisis sacarás algo mejor y mayor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén.